Bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Estamos en una nueva aventura junto con vosotros, disfrutando de la compañía mutua y, por supuesto, de la presencia del Señor. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM. Exactamente, no es Radio Nacional, es Radio Amanecer, porque la luz de Cristo amanece sobre ti y sobre mí cuando escuchamos la palabra de Dios, que es lo que pretende esta sintonía, ¿eh? Muy bien, sabéis que este programa está patrocinado, producido por las Iglesias del Monte, al cual le damos un saludo muy especial, y respaldado por la Fraternidad de Pastores, lo cual agradecemos mucho porque es señal de que el Espíritu Santo nos cubre con su gracia. Tenemos al control a Bernabé Galvez, que siempre fiel ahí está controlando, como dice la palabra, y un servidor, Juan Carlos Segovia, que está aquí a vuestra disposición para lo que necesitéis. Hoy tenemos una entrevista muy especial a un compañero de labores pastoral, a un amigo que conozco ya de mucho tiempo, a Danilo Torres. Hola Danilo, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues mira, muy contento aquí, me siento muy a gusto aquí contigo, Juan Carlos. Bien, de eso se trata, que estemos tranquilos, sosegados, tengamos una conversación animada y muy personal, porque lo que pretendemos es que la Iglesia y los que nos escuchan te conozcan como persona, que me consta que eres buena persona. Las malas lenguas, ¿no? Bueno, pues quiero presentar a Danilo y voy a leer la chuleta porque la verdad que su currículum es muy amplio, ¿verdad? Él es secretario provincial de ERE. Algunos diréis, ¿qué es ERE? Pues Enseñanza Religiosa Evangélica. Nuestros niños en los colegios públicos, pues ahora lo explicará mejor este ministerio, pero reciben religión evangélica. Pues él es el secretario provincial de Málaga, capital y provincia. Y también tiene un doctorado, él es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga. Y también tiene un máster en Ciencias del Conocimiento y Atención e Inteligencia Artificial. O sea, que fíjate tú lo interesante del personaje que tenemos entre nosotros. Bueno, un currículum extenso, ¿no, Danilo? Bueno, o sea, he hecho lo que he podido en el tiempo que Dios me ha dado para poder desarrollar académicamente. Ha sido un tiempo muy dilatado en mi carrera de estudio profesional y sí, he experimentado a lo largo de este tiempo pues la mano de Dios ayudándome en la formación que he tenido hasta la fecha. A mí lo que me gusta es que a pesar de tu currículum eres un hombre muy humilde. Eso a mí me gusta. ¿Sí? Igualmente, por eso te admiro a ti, por esa humildad también que tú tienes. Bueno, pues vamos a empezar por tu vida, porque hoy el protagonista eres tú. Bueno, malagueño no eres, aunque te hemos adoptado, tú eres más boquerón ya que otra cosa. Sí. Pero tus antecedentes son más lejanos. Tus antecedentes son más lejanos, ¿no, Danilo? Cuéntanos. Sí, mis antecedentes ya traspasan fronteras y cruzan el charco. No obstante, llevo aquí ya en Málaga un buen tiempo y para serte sincero, llevo exactamente la mitad de mi vida más 6 meses. Ya puedes sacar tu cuenta si vine aquí cuando yo tenía 24 años y medio, casi cumpliendo los 25, toqué por primera vez la tierra española, el territorio malagueño, cuando tenía 24 años y medio. Y pues ya llevo la mitad de mi vida, exactamente la mitad de mi vida, aquí en Málaga. Pues contarte que soy de Honduras. Sí, nací en un pueblo de la zona norte de Honduras, un pueblo en la zona muy típico de los pueblos bananeros, un pueblo bananero, un pueblo que está en el mapa muy escondido, que cuesta encontrarlo, pero bueno, a Dios se contentó diciendo, pues vamos a hacer que Danilo nazca en ese pueblo. Pues ahí están mis raíces, como dicen los hondureños, mi ombligo está sembrado en ese pueblo. Es un pueblo que se llama... ¿Cómo se llama? Campo Barranco. Fíjate qué nombre, Campo Barranco. Campo Oye, ¿y tus padres vinieron de allí o emigraron de algún sitio? ¿Tus antecedentes son de ese pueblo? Pues mi abuelo era salvadoreño y
como la zona norte de Honduras, la zona de explotación bananera, en el tiempo de los años 50 era un apogeo. Entonces vino mi abuelo de El Salvador para trabajar en las empresas internacionales que habían ahí, que explotaban el banano. Y conoció entonces a lo que en ese tiempo eran las zonas más concurridas de la ciudad, y conoció entonces mi familia. Así entonces nació mi madre. Mi abuelo conoció a alguien de ahí, de la zona del pueblo, y nació mi madre. Mi madre nació cerca de ese pueblo, y luego, esto es como una historia un poco rocambolesca. Con el tiempo, mi abuelo, pues como solamente llegaba más por el trabajo, después que terminó su labor se despistó totalmente y abandonó a mi madre. No se casó nunca con mi abuela, y quedó embarazada la abuela, y él desapareció totalmente del mapa. No se volvió a saber, solo sabía que iba a nacer una niña, mi madre, pero él desapareció. Nunca se volvió a saber nada más de él. Es como estos marineros que van de puerto en puerto, conocen a una pueblerina. Pues algo así pasó con mi abuela. Mi madre nació en la zona esa, de la zona norte, y nunca conoció a su padre. Pero lo curioso de todo, y esto cambió nuestra historia, que con el tiempo ella conoció a su padre cuando ya tenía unos cuantos años y unos cuantos hijos, porque cuando ya conoció a su padre ya éramos 4 en la familia, ¿vale? Entonces mi madre... ¿Y cómo fue? ¿Que apareció tu abuelo de repente o qué? No, pues mira, te contaré un poco la historia, un poco remontándonos de dónde, cómo nací, cómo fue el desarrollo de mis primeros años de vida. Pues en el pueblo, mi abuela era una de las personas terratenientes de la zona, y entonces tenía a su hijo, mi padre, su primogénito, y su primogénito pues era una persona muy, muy guapa, al parecer era muy dado a que lo admiraran, y lógicamente pues mi madre se habrá fijado en él, y pues decidieron pues hacer vida familiar, ¿vale? Y así fue como se unieron entonces mi padre y mi madre, y los primeros años estuvieron con mi abuela. Nació mi hermana mayor, luego nací yo, luego de meses estaba mi hermana menor cuando mi padre murió. Mi padre muere cuando mi hermana tenía 1 año. Nosotros los 3 somos muy, muy seguidos en el tiempo. Mi padre muere cuando mi hermana mayor tenía 1 año. Yo tenía un poquito menos, porque soy el del centro. Y mi hermana menor, Mari, estaba de brazos. Y mi padre muere. Entonces, cuando mi padre muere... ¿Y de qué murió? Pues mira, en ese tiempo, en esos pueblos, eran pueblos que no estaban muy dados a investigar médicamente las consecuencias de una enfermedad, sino que todo se le atribuía en aquel tiempo a mal de ojo. Los pueblos, tú sabes que en algunos pueblos, ignorando un poco la medicina, pues creían que era algo así. Y lo llevaron a diferentes especies de curanderos para ver si podían hacer algo con él. Nosotros creemos, y por lo que me dice mi madre, murió de cáncer, porque no fue manera posible alguna de que ningún tratamiento le pudiese resultar. Y en aquel tiempo los hospitales, en el año en 1970, no había el desarrollo que posiblemente tenemos ahora. Y un poco desahuciado, entonces mi madre y mi padre deciden irse del pueblo a otro pueblo cercano, porque él decía que no quería ver a su madre sufrir por la enfermedad que tenía, a mi abuela, y nos fuimos entonces como familia a un pueblo, Tablabé, se llama, un pueblo cerca de ese pueblo, el Campo Barranco. Y yo tengo algunas pequeñas borrosas imágenes de lo que pasó. Yo recuerdo que nosotros vivíamos cerca de un establo donde se ordeñaban vacas,
y es un vago recuerdo que tengo de la casa donde estábamos. Es lo único y poco que recuerdo, porque mi padre murió entonces ahí, en Tablabé. No soportó la enfermedad, y cuando muere mi padre, pues mi madre se encuentra en una situación de desesperación. Tenía tres hijos, y una de ellas en brazos, y mi abuela pues no sabe qué hacer, y resulta que mi abuela tenía una casa en la capital, y fue así como se decidió por estos tres niños. Dijo mi abuela: estos tres niños se pueden morir aquí en este campo, porque este campo, este pueblo está alejado, por decirlo así, según ella, alejado y dejado de la mano de Dios. Si estos niños se quedan aquí en el pueblo, no van a hacer absolutamente nada. Entonces mi madre decidió trasladarse a la capital, pero cuando se trasladó a la capital, una madre soltera con 19 años y con 3 hijos, imagínate, ¿quién daba algo por ella? Nadie. Era una carta. Pero mi madre decidió que ante una situación ella no podía bajar los brazos, y todo lo que hizo empezó a hacerlo por nosotros, y decidió buscar a su padre. Se fue a la capital. En la capital mi abuela le dio dónde vivir, pero tuvo muchos problemas con sus cuñadas, mis tías, que no la querían. Entonces la echaron de casa. Entonces, cuando la echaron de casa, mi abuela se puso muy mal, se preocupó mucho, pero ya era muy tarde. Pero fue cuando mi madre decidió ir a buscar a su padre, como de telenovela. La chica de 19 años coge a sus 3 niños de la mano y empieza a buscar a su padre, porque tenía una pequeña idea y una dirección que ella había localizado. Y se va a la casa, localiza la casa de mi abuelo, y le toca la puerta. Y cuando le toca la puerta, le dice: soy tu hija. Yo, máquina. Escúchame, ¿pero lo hizo sola o iba con vosotros? Con nosotros, porque no teníamos dónde vivir. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Sí me acuerdo de ese momento. Entonces llegó, tocó la puerta, y cuando abrió mi abuelo, pues vio que no solamente iba su hija, sino que iba con 3 niños. Y cuando mi abuelo nos vio, la esposa de él también nos vio. Entonces dijo: aquí no podemos hacer otra cosa más que abrirle las puertas. Entonces nos abrió las puertas mi abuelo, porque no sabíamos dónde ir. Imagínate, años de no saber de su hija. Toca la puerta, se presenta, no sola, sino con 3 hijos, y una de ellas en brazos. Pues ahí pasamos un tiempo que fue un tiempo, lo recuerdo como niño, porque el nivel y la grandeza de los problemas que ahora recuerdo, que en ese tiempo sí eran graves, para mí el tamaño de los problemas no era tan grande como ahora lo veo. Y las situaciones de injusticia que vivimos en esa casa, para mí eran parte de la vida, porque un niño que no podía diferenciar, porque recuerdo que sí, que lo pasamos muy bien nosotros, como no teníamos dónde ir. Mi abuelo lo que hizo fue habilitar un trastero que lo único que cabía era la cama, solo la cama cabía. Y para poder entrar al trastero y poder dormir, sacaron todo, y lo único que podíamos hacer en el pequeño pasillo que quedaba entre la cama y la puerta, mi madre nos ponía en fila, y teníamos que entrar primero arrimados a la pared. Primero se acostaba mi hermana, porque como no había espacio, entonces por el pequeño pasillo arrimado a la pared y la cama se acostaba mi hermana. Después decía: venga, Mari. Entonces iba yo después, iba de tercero yo, y ya me acostaba. Éramos los 3 que nos acostamos en el mismo lugar. Y por último, mi madre se quedaba a los pies, porque lo que tenía al lado era la puerta. Entonces lo pasamos muy mal ese tiempo, porque no sabíamos dónde estar. Era un trastero de 3 metros por 2. Fíjate, 3 metros por 2, viviendo 4 personas. ¿Cuánto tiempo estuvisteis ahí, Danilo? No recuerdo, creo que posiblemente estuvimos 1 año y algo. Cuando sucede eso, mi abuela, que había mandado a mi madre a la capital, se da cuenta de la situación terrible en que estamos, e inmediatamente se viene de su pueblo a ajustar cuentas con sus hijas.
Entonces les da una reprimenda muy grande, resuelve el problema de nuestra vivienda y nos devuelve a la casa donde originalmente ella pensaba que nosotros teníamos que vivir. Entonces nos volvimos a otra barriada. Después de un año que estuvimos ahí y ya cambió todo, ya fue diferente, ya nosotros teníamos un poco de más espacio, más ambiente. Las relaciones entre mis tías y mi hermana no eran muy agradables porque estaban, imagínate, jóvenes ellas, 19, la otra tenía 17 años, 18 años entre ellas y luego verse invadidas por 3 niños. Claro. Está muy difícil. Entonces, no fue fácil en su inicio poder tener una convivencia armónica. Hasta que vino un milagro. A ver, el milagro, que estamos un poco angustiados con esta situación. ¿Qué ocurrió? Sucedió algo extraordinario. Cuando mi padre murió, pues esa muerte de mi padre trajo un ambiente de tristeza, como de rebelión de parte de la familia hacia Dios, un ambiente inexplicable, que por qué era posible que Dios permitiera la muerte de una persona de 28 años tenía mi padre, 28 años, y dejara una soltera con 3 hijos. No se comprendía. Entonces querer combinar y darle razón a esa muerte de mi padre, pues no fue muy fácil en mi familia. Entonces nadie quería saber nada de Dios, pero algo sucedió. Mi abuela empezó a recibir el Evangelio y se convirtió en una conversión total, entregada al 100%. Hace 2 semanas, mi abuela falleció en Honduras. Falleció de 92 años, pero todo ese tiempo, desde que yo la recuerdo de niño, cuando se convirtió, hasta la última hora de su muerte, una mujer entregada al Señor, entregada totalmente. Pues resulta que... ¿Ella estaba con vosotros en la ciudad o seguía en el pueblo? Seguí en el pueblo, siempre ya ha estado en el pueblo. ¿Conocía al Señor por algún misionero? Había una iglesia justamente enfrente de su casa. Entonces el Señor ya tenía previsto que enfrente de su casa le iba a llegar el Evangelio. Y durante muchos años luego fue una de las ancianas, toda su vida fue una de las ancianas de la iglesia. Estamos hablando del año 1975. ¿Qué sucede cuando el Evangelio llega a la casa de mi abuela? Por extensión y por amor, resulta que alguien visita a mi madre en la casa. Llega el Evangelio, alguien la invita y ella dice, pues mira, no tengo nada que perder, voy a la iglesia. Y cuando fue a la iglesia fue tocada por Dios. Qué bueno. Conoció el Evangelio y desde que conoció el Evangelio fuimos nosotros llevados a la iglesia, formados en la iglesia, y al cabo de un tiempo, de unos 6 o 7 meses, recuerdo que a la edad de 7 años, en la escuela dominical, el profesor de escuela dominical, como había muchos niños, nos llevaba siempre a la clase a su casa, que estaba cerca de la iglesia. Y debajo de un árbol de mango nos ponía todos sentados en unas piedras y nos contaba las historias. Y esas historias impactaban tanto mi vida que yo decía, yo tengo que conocer esto, yo quiero esto para mi vida. Yo empezaba a diferenciar. 7 años. 7 años. 7 años, sí. A los 7 y recuerdo que el profesor preguntó, ¿quién quiere reconocer a Jesús como Señor y Salvador? Y yo recuerdo haber levantado mi mano. De niño levanté mi mano y dije, yo quiero. Y desde ese momento cambió mi vida radicalmente. Recuerdo que a los 7 años, cuando empezó el Señor a tratar mi vida, ya empecé a ver las cosas de una manera diferente a la edad de 7 años. Cuando a la edad de 7 años yo miraba a mis compañeros, 8 años, jugar, y luego que me hablaban de su padre, y luego en el Día del Padre, el día de las actividades de familia, se celebraba, yo no entendía, porque lógicamente no había crecido con la imagen de un padre. No entendía qué significaba tener un padre. Entonces recuerdo que me iba a mi casa, triste, y llorando porque decía, ellos tienen papá y yo no tengo papá. Y recuerdo que la voz de Dios
casi audible llegó un día a mi casa cuando una de las noches que estaba justamente pensando en ello, yo decía, Señor, mañana espero ver a mi padre, porque para mí el concepto de muerte no lo tenía muy claro para ese tiempo. Para mí el concepto de muerte era que se había ausentado un tiempo, pero luego lo podría ver, no dentro de mucho tiempo, era una cuestión de años. Y yo miraba que pasaban los años y justamente en el rincón donde yo dormía había una especie de ventanita, que no era una puerta, pero una puerta que tenía una rendija, y esa rendija dormía al lado de esa puerta, y justamente cuando ya se levantaba el sol, la rendija traspasaba la luz del sol y justamente me daba esa luz. Y no olvido un día que me desperté pensando en ello y empecé a llorar. Y le pregunté a Dios, Señor, ¿dónde está mi padre? Que no lo veo, yo quiero padre. Y no olvido, hermano, fue casi audible. Ese día Dios me despertó con esa luz. Entraba por la luz la rendija, me despertaba y escuchaba audible la voz que Dios me decía, Danilo, no te preocupes. Sí, yo estoy por ti. Yo soy tu padre. Esa frase famosa de yo soy tu padre, en realidad fue Dios que la acuñó conmigo. Audible, hermano, diciéndome, Danilo, yo estoy contigo, yo soy tu padre. Y hermano, fue algo extraordinario. Era como que me quitaran una carcasa y que me pusieran otra protección más fuerte. Y en ese momento todas mis dudas se disiparon. Cuando yo supe que era salvo por Dios y que la voz casi audible que me decía, yo estoy contigo, y me decía en el corazón, todo lo que tú te propongas, lo puedes lograr. Yo estoy contigo. Y de ese momento, hermano, el milagro empezó. Mi madre se entregó totalmente a Dios, encontró un trabajo de enfermera, ha sido de las mejores enfermeras que ha tenido el hospital. Mis tías, mi familia nos aceptaron, nos reconocieron, cambió nuestra situación. Todo ha sido un beneficio desde que Dios visitó nuestra familia. Y la respuesta continua que yo tenía a Dios, ¿por qué nos has quitado nuestro padre? Mi padre, yo lo resumo en esto. Los proyectos de Dios en nuestra vida muchas veces tienen que pasar por situaciones no agradables, porque para poderte afinar, para poderte pulir, necesitas pasar por circunstancias que de otra manera no se mueven las circunstancias para que Dios obre. Yo entiendo que la muerte de un padre es dolorosa, pero la muerte de mi padre trajo unas circunstancias, se movió todo, la forma de ver por parte de mi madre, nosotros, nos movió el tapete. Y cuando nos movió el tapete, Dios, al mismo tiempo, nos levantó y nos puso una piedra sólida. Aleluya, qué bueno, qué historia más bonita, Danilo. Y entonces toda la familia entra en el Evangelio, empezáis a ir a la iglesia, sí. Y en ese ambiente te crías tú, ¿verdad? En ese ambiente me crío. Mi madre desarrolla en el Señor pues una fe inquebrantable, una fe que desafía cualquier pensamiento racional y nos empieza a educar de la siguiente manera. Nos reúne y nos dice, y personalmente a mí me dice, que el Señor está con nosotros y todo lo que os propongáis, quiero que sepáis que lo podéis lograr. Entonces recordé lo que Dios me había dicho por la rendija. Entonces Dios empezó a usar a mi madre en eso. Dios la transformó totalmente, poniendo en ella ese espíritu de trasladar en nosotros ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de esfuerzo. Y nos dijo, Danilo, todo lo que tú te propongas lo vas a lograr. Y era como si encendieran una mecha a un cohete y ese cohete sale disparado. Porque a medida que yo iba creciendo, esas palabras de mi madre iban haciendo mella en mi corazón. Y cuando hicieron mella en mi corazón, todo lo que yo escuchaba de forma negativa, que no eran de acuerdo a las palabras que Dios me había dicho y que mi madre me había reforzado, las rechazaba. Recuerdo una conferencia cuando ya crecí yo y estaba en el instituto, un psicólogo nos dio una charla y no me olvido de las palabras que dijo, que todos estamos llamados a lograr nuestras metas, pero decía, pero hay algunas excepciones. Cuando dijo hay algunas excepciones me llamó la atención. ¿Qué excepciones? Bueno, dice, hay
chicos o chicas que por la ausencia de un referente paternal posiblemente tengan algunos problemas de adaptación, tengan algunos problemas de superación y que tengan algunos déficits emocionales que les hacen cortar sus aspiraciones y no alcanzar sus metas. Y entonces empezó a describir el tipo de niño. Y ese tipo de niño, muy curioso, ese tipo de niño era yo. Dice, un niño que esté en un ambiente femenino, solamente niñas, y yo solamente tenía tías y hermanas. Un ambiente donde no está su padre, y la ausencia de un padre pues hace que no tenga ese modelo y ese referente. No tienen una persona permanentemente con ellos en educación, y resulta que mi madre, como estudió enfermería, no podía estar todos los días con nosotros. Cuando le tocaba un turno, ya sea de noche, la mañana, en la mediodía, no tenía esa forma. Entonces, al hacer la radiografía de ese tipo de niños, entonces me di cuenta que era yo. Entonces, cuando dijo que esos niños no podían alcanzar su meta, más mía hicieron esas palabras de Dios en mi corazón. Y desde ese momento, cuando escuché esas palabras, recordando también lo que me dijo mi madre, dije, no, esto es mentira. Me voy a proponer alcanzar todo lo que quiera y voy a demostrar al mundo que es falso. Y cuando Dios te dice, yo estoy contigo, aunque nadie dé ni un duro por ti, tú puedes alcanzar todo lo que tú quieras. Y así fui creciendo a lo largo de los años. Me esforcé, dije, yo voy a ser el mejor estudiante en todos los ciclos formativos de mi vida. Y recuerdo que ponía todo lo que tenía de mí para lograrlo, y maravillosamente fui de ese tipo de alumnos empollones, que era el número uno siempre en la clase. Y siempre lo que me marcaba, dice, ahí viene el cristiano, a orar por los exámenes. Mi madre me enseñó a que toda la honra y la gloria se la tengo que dar a Dios. Y antes del examen, todo haciendo examen, yo lo que hacía es orar. Me ponía a orar por un examen y comenzaba mis exámenes. Y ese fue el ritmo que marcó mi excelencia académica. No recuerdo ni un examen, desde mi vida infantil hasta la vida profesional universitaria, no haber orado o haberse olvidado, Danilo, por orar por un examen. Nunca, jamás en mi vida. Y yo le doy la honra y la gloria a Dios, porque cada vez que los resultados llegaban, todos los niños corrían a la pizarra para ver las notas. Yo me iba a mi casa con la seguridad de que yo había hecho un examen excelente. Yo no necesitaba ir al tablero para ver si había sacado la nota, no, estaba convencido. Y así fue como Dios empezó a obrar, dándome sabiduría e inteligencia. Era siempre el número uno. Así logré una beca estudiantil para estudiar entonces en la universidad. Mi madre no tenía los recursos para la universidad, pero logré una beca universitaria. Y en la universidad volví a hacer lo mismo. Señor, esto es tuyo, fórmame para ti. Y porque según he visto, el doctorado lo hiciste aquí en la Universidad de Málaga, pero allí estudiaste, ¿qué carrera? Ahí en la Universidad Pedagógica Nacional de Honduras. Primero, antes me formé en la Escuela Normal Mixta, que es una escuela de formación de profesor de educación primaria, infantil y primaria. Y ahí logré una beca por excelencia académica para poder estudiar en la universidad. Y la universidad entonces me dio una beca para poder estudiar administración educativa. Administración educativa es la carrera que estudian allá en Honduras y en los países nuestros los educadores para ser administradores de centros educativos. Aquí, para ser un director, no necesita tener una formación específica de dirección. Allá sí. Entonces yo me dediqué a estudiar una carrera administrativa orientada a la educación. Estando ahí... ¿En la iglesia qué hacías? Pues tenías un ministerio y tú ya estabas consagrado. ¿Qué actividad hacías en la iglesia? Sí. Durante el tiempo que estuve trabajando en la iglesia, trabajé siempre, desde la edad de 12 años, en un ministerio que se llama Exploradores del Rey. Exploradores del Rey es un ministerio que trabaja con niños desde 7 años, desde 8 años, hasta los 18 años. Y pasé todas las diferentes etapas donde te formas en el ministerio, sirviendo a Dios en la iglesia, formándote como líder. Y a lo largo de todo ese tiempo fui parte del ministerio de forma muy activa,
hasta la venida aquí, a los 24 años, aquí a España. Porque lo solicité. Danilo, ¿cómo fue ese cambio tan radical? Pues, como te digo, todo fue el mover de Dios en mi vida ya planificada. Por eso yo cuando me veo aquí, yo digo, es que es el plan de Dios. Dios me quiere aquí. Si hay persona que sabe dónde tiene que estar, eso soy yo. Dios me tiene aquí. Porque cuando empecé a estudiar, mi madre me contó una vez, Danilo, dice, yo siempre he querido ir a España. Y tuve la oportunidad de ir a España. Eso me lo dijo en educación secundaria, cuando estaba terminando educación secundaria. Y tuve la oportunidad de ir a España, pero no lo hice porque no quería dejarlos a vosotros. Y entonces, por vosotros me quedé. Y recuerdo esa vez que platicó mi madre conmigo y en mí creció esa inquietud diciendo, mi madre no fue a España por nosotros. Y empecé a pedir a Dios, Dios, yo quiero ir a España. Y entonces me formé ya como profesor en la universidad y eso estaba en mi cabeza. Y pues cuando terminé mi cuarto año de licenciatura en la universidad, empezó la universidad a hacer selección de estudiantes brillantes que pudiesen quedarse como futuros profesores y reclutas para la conformación de su cuerpo docente más joven. Y entonces la universidad me contrató en el último año de mi licenciatura como profesor de filosofía. Entonces muy joven empecé a dar clases en la universidad de filosofía y cuando estaba como profesor de filosofía salió una convocatoria para venir a estudiar un doctorado en Málaga, España. Y apliqué. Y cuando apliqué, yo estuve convencido de que era la voz de Dios que me decía, ya es el tiempo. Señor, pero todo este tiempo me has formado y ahora quieres que me vaya. Tú sabes que mi deseo es formarme. Y si es tu voluntad, le dije, Señor, si tú quieres que saque un doctorado, que sepa que el doctorado cuando lo termine te lo entrego a ti, es tuyo. Porque tú has sido fiel conmigo, nunca me has dejado y hasta ahora me has bendecido. He sacado todo, Señor, un doctorado no es una poca cosa, entonces en tu nombre voy. Eché la solicitud y empezó Dios a hacer lo suyo, los especialistas en hacer milagros. Y entre mucha gente que había, eché la solicitud y volvió a pasar lo mismo. Me dijo Dios, tú tranquilo, yo te doy el control y ni vayas a ver los resultados. Me fui tranquilamente hacia la aplicación y era como que Dios me decía, ahora espera que te llamen. Y entonces mi madre me decía, pero ay, chaval, para la beca tienes que ir a preguntar. No, voy a esperar. Y recuerdo el día que me llamaron por teléfono y me dijeron, queremos felicitarle, ha sido usted galardonado por su excelencia académica con una beca, un doctorado para España. Y entonces empecé a decir, Señor, gracias, has abierto una vez más la puerta, esto es de ti, esto es tu regalo. ¿En qué año fue eso cuando te viniste, Danilo? En 1995. Entonces en 1995 aterricé aquí en Málaga, vine por un mes, me dijeron, mira, si en un mes te gusta la Universidad de Málaga, el entorno, el ambiente, pues entonces te damos la beca del doctorado. Entonces me vine y cuando pisé territorio español, dije, Señor, gracias porque se ha cumplido tu propósito en mí. Yo supe desde antes de venir a España que Dios me llamaba aquí a esta tierra. Y a lo largo de los años decía, Señor, el doctorado tú sabes que lo hago para ti. Y ahora, Señor, en cuanto lo tenga, lo voy a dedicar a ti. Y pasaron los años, pero no pude terminar mi doctorado. No, terminé mi bienio en la universidad, de lo que es la parte teórica, la suficiencia investigadora, pero al cabo de 1998 no pude terminar, porque la situación económica en España empezaba a cambiar un poco para los estudiantes y no tenía dinero para hacer mi tesis doctoral. Yo trabajaba con la universidad como profesor de filosofía y me volví para Honduras a solicitar otra vez entonces que me readmitieran y que una vez readmitido pudiese yo hacer en la universidad la tesis doctoral. Cuando llego me dicen no podemos devolverte tu trabajo porque has firmado una cláusula donde te decíamos que te proponíamos para tu doctorado, pero que si a tu regreso no estaba tu plaza, nos reservamos el derecho a contratarte o no. Y cuando leí, era cierto, el documento decía eso. Y me quedé sin mi plaza de filosofía
Y luego cuando pedí, entonces, hacerme el favor de financiar mi investigación. Pues mira, no tenemos dinero, tampoco. Nos ha recortado el presupuesto, entonces me volví a España. Me volví a España y le pedí a la iglesia que orara por un milagro. Y empezó la iglesia a orar por un milagro. Danilo, ¿qué quieres que oremos? Estabas con la iglesia en el Palo con Vicente, Sí, ¿no? perdón, sí, yo llegué aquí a Málaga, entonces en 1995. Cuando llegué en 1995 con la intención de estudiar mi doctorado, paseando por el paseo marítimo de La Farola, dije, Señor, antes, porque tenía que estar un mes por lo menos viendo la universidad y después regresar para los trámites oficiales de la beca. Y durante ese mes, en la última semana me quedaba, le pedí a Dios, Señor, yo quiero visitar una iglesia tuya. Entonces empecé a buscar por la guía telefónica, según yo en la guía telefónica iba a encontrar el listado de las iglesias evangélicas. Y empecé a buscar y me di cuenta, parroquia de no sé qué, iglesia católica no sé cuánto, y empecé y no encontré ninguna iglesia evangélica. Yo pensé que en Honduras tú coges la guía telefónica y encuentras todas las iglesias. Claro. Y sucedió que como no encontré ninguna, le dije a Dios, Dios, mira, quiero que me digas, que me des una pista para ver dónde quiero, porque ya faltan 3 días y yo quiero visitar una iglesia cristiana, quiero conocer evangélicos españoles, era mi otro sueño. Y no los veo, porque ni un evangélico vi en todo mi tiempo de ese mes y buscándolo, ni una iglesia. Y la única iglesia que encontré estaba cerrada. Y el Señor le dijo, faltan 2 días. Y justamente, faltando 2 días, porque era un viernes, el taxi que cogimos desde La Farola hasta el lugar donde estábamos hospedados, lo cogimos el taxi, yo me senté adelante y empecé a hablar con el taxista. Y entonces el taxista empezó a decir algunas palabras que me daban un poco de pista de que él conocía de Dios. Y yo soy una persona que empiezo a dar plática y si me da un poquito de hueco, pues te meto el evangelio. Y entonces empecé a hablar del evangelio. Y cuando empecé a hablar del evangelio, a él también se le abrieron los ojos. Y nos descubrimos que éramos cristianos evangélicos los dos. Él era un cristiano evangélico, de los pocos cristianos evangélicos taxistas que andaban a esa hora de la noche. Y entonces le digo, mira hermano, tú no te puedes ir de aquí. Le digo, sí que tú me lleves y me digas dónde puedo ir a una iglesia evangélica. Así, no te preocupes hermano, yo mañana vengo a recogerte aquí, a donde nos dejó en el albergue estudiantil. Sí, yo mañana vengo. Entonces, en efecto, al día siguiente el hermano llegó con su taxi, muy puntual, y nos fuimos a la reunión. ¿Qué reunión era? La iglesia del Palo, donde Vicente Crespo era pastor. Qué bueno. Y yo venía aquí con una promesa de Dios, que Él iba a ser fiel conmigo siempre. Pues una de las cosas que le dije, Señor, ten cuidado, le dije muy claro, se lo dije al Señor, ten cuidado porque la iglesia donde tú me pongas, si tú has sido fiel, yo me comprometo a ser fiel por siempre en la iglesia que tú me pongas y en el ministerio que tú me decidas ponerme. Así que ten cuidado, ¿a quién me vas a poner? Pues mira, Dios decidió que a quien iba a poner a Vicente Crespo. Y alguna gente me pregunta, ¿y tú por qué has sido tan fiel a un ministerio como el de Vicente Crespo? Pues he sido fiel no por el hombre que estaba ahí, sino por el que ya ha hecho la obra en mí. Dios había hecho la obra de fidelidad en mí y Dios esperaba fidelidad. Entonces, pasaron dificultades, tormentas, truenos, relámpagos y mi promesa nunca la he roto. De hecho, yo soy parte del ministerio de Vicente, apoyándolo con sus luces y sombras en medio de todo ministerio de hombres como él, grandes hombres que han dedicado su vida entera. Él encontrará en mí pues el resultado de lo que Dios ha hecho en mi corazón, fidelidad. Bueno. Así conocí la iglesia de Vicente y me he quedado prendado a la iglesia de Málaga por siempre, hermano. Dios me llamó aquí. Te recibimos porque además eres muy querido entre la pastoral y entre los hermanos y no queremos que te vayas, por supuesto, tú eres nuestro. Yo he quemado los barcos para regresar. Bueno, y el Señor, para anclarte aquí, te dio una esposa y ya tenemos poco tiempo. Cuéntanos brevemente cómo la conociste y pasamos página para ver otros temas que nos quedan apenas 15 minutos para acabar el programa. ¿Cómo conociste a tu esposa? Bueno, eso fue también otra cosa, una maravilla de Dios. Yo cuando regresé, después de que la iglesia estuvo
orando conocí la iglesia de Vicente. La iglesia estuvo orando por mí para que volviera, porque le dije a la iglesia de Vicente en ese día, 2 días le conocí suficiente para pedirles: hermanos, si Dios tiene su voluntad que yo vuelva aquí con vosotros, orad por mí para que vuelva. Entonces la iglesia oró y mira por dónde, volví a España y fue como entré a la iglesia de Vicente. Cuando llegué a la iglesia de Vicente, el primer día que llegué estaba deslumbrado por conocer hermanos que nunca vi a Tabita, a la persona que es mi esposa, no la vi. Ella dice que sí me vio, entonces, y que escucharon de mí, que escuchó de mí. No, es que escuchó de mí, pero yo nunca supe de ella. Pero cuando volví en una reunión de jóvenes, en la tercera reunión de jóvenes, yo los miraba a todos sin más. Pero en una tercera reunión de jóvenes llegó una chica, y cuando llegó una chica me quedé prendado de ella. Era Tabita. Entonces, algo había pasado de la segunda reunión a la tercera reunión, y cuando la vi, pues me acerqué a ella, empezamos a hablar, empezamos a compartir, y al cabo del tiempo ella me confesó una cosa. Me dice: mira, ¿sabes, Danilo, que cuando, yo no sé si era para conquistarme más, pero me decía que cuando te vi, algo bien ti era como ver a un ángel. Era como ver un ángel. Y así. A ti te dijo, ¿no? Sí. Y así que quedamos prendados mutuamente, y al cabo de 4 años, pues decidimos dar el paso de matrimonio. Nos casamos aquí en España y nos casamos también en Honduras. Ah, qué bien. ¿Y cuántos hijos tenéis, Danilo? 2 hijos, Samuel de 17 años, y Ruth Marina, que va a cumplir 9 años. Le damos un saludo a Tabita, un beso de parte de mía y del programa, y un saludo muy fuerte a toda la familia. Bueno, ¿por qué no hacemos una transición? Porque nos ha encantado tu testimonio. Mira que te conozco, pero no sabíamos nada de esto que nos ha contado, y esto va a enriquecer mucho a la iglesia porque te vamos a ver con otros ojos. Vamos a hacer una parada y vamos a escuchar una canción. Vale, no vamos a decir nada de la canción, pero queremos que la escuchéis, todos los que no estáis viendo en el programa, porque cuando acabe la canción vamos a comentar que detrás de esa canción hay todo un proyecto ambicioso y muy necesario para la iglesia. Escucha la canción porque es muy bonita y tiene mensaje. Ahora nos vemos. Había escuchado esta canción, Yo Quiero Eres. Bueno, Danilo, explícanos un poquito qué es esto de Yo Quiero Eres, porque Yo Quiero Eres. Cuéntanos un poco más de este ministerio. Bueno, quiero comentar, aprovechando esta invitación que Juan Carlos amablemente me ha hecho, para llevar un mensaje a la ciudadanía malagueña y al resto del pueblo de Andalucía, para llevar un poquito de claridad sobre una campaña que hemos iniciado que se llama Yo Quiero Eres. ¿Y qué es Yo Quiero Eres? Pues en pocas palabras podemos decir que es una campaña, una iniciativa iniciada en Málaga, una campaña que nació
entre el profesorado del claustro de profesores de religión evangélica de Málaga, que tiene 3 propósitos fundamentales. Es promover, informar y motivar al pueblo cristiano evangélico para que conozcamos un poco más sobre el ministerio de la ERE. Es una campaña que también está promovida y está patrocinada por la Consejería de Enseñanza de Religión Evangélica de Andalucía, lo que nosotros denominamos Yo Quiero ERE. ¿Y en qué consiste? Pues Yo Quiero ERE lo que hace es llevar, informar, como decía antes, y motivar y promover en todas las diferentes áreas del pueblo cristiano evangélico lo que es la tarea que hacemos los profesores de religión evangélica en los diferentes centros de enseñanza públicos. Queremos trasladar a través de esta campaña información, cuándo se hacen las matrículas, quiénes son los que están detrás de las clases de religión evangélica, qué tipo de personas son las que hay, qué se les enseña, el currículo que tiene la ERE, y eso es lo que quiere la campaña Yo Quiero ERE. Y durante un tiempo hemos estado haciendo la campaña Yo Quiero ERE visitando a las iglesias. El año pasado comenzamos la campaña visitando, poniendo algunos carteles, algunos pósters y participando en un pequeño tiempo que nos daban las iglesias para presentar desde el púlpito pues la campaña Yo Quiero ERE. Pero como los tiempos han cambiado y provocado por el tema del coronavirus, pues hemos decidido hacer una campaña un poco más telemática. Y es por eso que estamos relanzando la campaña Yo Quiero ERE a través de diferentes canales de las redes sociales. Tenemos una página web que se llama yoquieroere.es. Tenemos el canal de Facebook, que es facebook.yoquieroere.es. Un canal también de YouTube. En Instagram también pueden seguirnos, es instagram.yoquieroere.es. Lo que queremos es llegar al mayor número de personas para que estén informados de todos los procesos, cambios, ventajas que tiene, también beneficios que tiene, que nosotros los cristianos evangélicos tenemos cuando sabemos que en nuestros centros educativos tenemos por ley abierta la opción para que nuestros niños tengan enseñanzas de religión evangélica. La ERE se convierte en ese brazo y esa extensión de la palabra de Dios, de la luz de Dios en los centros educativos de enseñanza pública. Es el brazo que Dios ha decidido, es la mano que Dios ha puesto ahí para que se llegue. Es una bendición poder contar en España con la educación evangélica. En otros países no se puede gozar con esta bendición. Es difícil que tú lleves el evangelio, la palabra de Dios a un centro educativo, pero a través de la ERE se puede. Es el medio, el vínculo de entre Dios y la sociedad para poder llevar el evangelio. Se ha acabado, el cronos es tirano, como solemos decir, y ya no hay tiempo para más. Muchas gracias, hermano, de verdad. Muchas gracias por tu disposición, por venir al programa. Además ha sido rápido. Tú querías dar un anuncio en el programa y yo te digo, hermano, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo todo completo y hacer un programa con tu vida. Y ha sido una bendición poder escucharte, de verdad, y sé que nuestros oyentes también están encantados. Así que muchas gracias, Danilo, de verdad. A ti, Juan Carlos, por la invitación. Ha sido, de verdad, un gusto. Me he encontrado muy cómodo, muy bien. Saber de que se puede disfrutar hablando una buena charla amena con un hermano querido, que ese aprecio es mutuo. Y muchas gracias por también la oportunidad de poder transmitir la información de la campaña Yo Quiero ERE. Pues ya sabéis que tenía a vuestra disposición a Danilo en Yo Quiero ERE, la web yoquieroere.es, y que para esto y otras cosas podéis tenerlo en cuenta porque aparte de ser el secretario provincial, es un hermano muy sabio y que te puede dar un consejo de parte de Dios. Ya hemos conocido su vida y un hombre consagrado a Dios. Pues un abrazo, Danilo, que el Señor te bendiga, y un abrazo para todos los que nos escucháis. Gracias por estar atentos al programa. Nos veremos, si Dios lo permite, la próxima semana, el viernes, en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Que el Señor os bendiga muchísimo. Hasta luego.